¿Qué se hace cuando las garras del autoritarismo, el fascismo o la injusticia se alargan? ¿En dónde encontramos la esperanza? ¿En la nostalgia, en la resignación o en un lugar mucho más profundo y poderoso? Hoy no hablaremos de la esperanza como un consuelo pasivo. Hablaremos de ella como un acto de creación, como el verbo más revolucionario que tenemos. Hola a todas, yo soy Ana y les damos la bienvenida a Círculo Atalanta, el lugar donde celebramos la fuerza y la conexión entre mujeres, creando un lugar seguro para soñar, cuidarnos y construir una comunidad. Hola, yo soy Nuria y les damos la bienvenida a un episodio más, el primero de este año. ¡Feliz año! Es nuestro aniversario. ¡Es nuestro aniversario! Sí, justo ahora en este estreno cumplimos un año de haber comenzado Círculo Atalanta y quisimos preparar algo bonito para comenzar este año que bueno, comenzó bastante fuerte. Y también porque consideramos que es tremendamente relevante, sobre todo frente a los cambios que estamos experimentando en el mundo, hablar de esto. Nos encontramos viviendo un duelo colectivo para el que apenas estamos encontrando las palabras. En este contexto es muy fácil perder la esperanza. Por eso esta será la protagonista del episodio de hoy. Así es. Cada día estamos expuestas a cantidades de información que nuestras ancestras jamás hubieran sido capaces de imaginar. Ver cómo se transmite en tiempo real el colapso de las estructuras sociales que creíamos seguras e inamovibles nos afecta profundamente. Nuestro sistema nervioso no está diseñado para esto, la verdad. Y sostener la esperanza frente a la serie de eventos que estamos viendo transmitidos en vivo y a todo color es importante porque es muy fácil caer en la parálisis y en el nihilismo. Y bueno, antes de empezar, ¿qué es el nihilismo? Pues bueno. El nihilismo es una postura filosófica que, en su esencia, niega o cuestiona la existencia de valores, sentidos o fundamentos absolutos y objetivos en la realidad, especialmente en ámbitos como la moral, el conocimiento, la existencia humana y el cosmos. Y bueno, no es una doctrina que esté unificada, sino es una corriente con múltiples matices. Y si bien no queremos meternos en un debate filosófico acerca de las distintas visiones del nihilismo, entendámoslo, para efectos prácticos, como una sensación de vacío, de pérdida y absurdismo que fácilmente puede llevarnos a la desesperación y a la parálisis. Y no es que el nihilismo sea necesariamente malo o algo negativo. Hay una parte muy liberadora, y quiero hablar de ella más adelante, pero primero mencionar que caer en el no hay más que hacer funciona muy bien para llevarnos, como decía Nura hace un momentito, a la parálisis. ¿Por qué es peligrosa esta parálisis? Precisamente porque como estamos viendo que estos sistemas de bienestar social están colapsando, hay una amenaza real a perder derechos que se conquistaron con mucho esfuerzo en el último siglo y que de desaparecer nuestra existencia no haría que nuestro vivir en el sistema sea difícil como ya es, sino, insostenible, ¿no? Sería una regresión enorme como humanidad. Y además incompatible con la vida humana. Sería un retroceso gigante. Claro, y por eso es que nos quedamos en esta parálisis, ¿no? En creer que no hay nada que hacer, que todo es demasiado aterrador, porque esto justo sirve muy bien a un sistema que se beneficia enormemente, sobre todo como las élites, ¿no? Las que controlan los recursos, las que dictaminan ahora las políticas públicas, la información que consumimos, de que no hagamos nada, de que no tomemos ningún tipo de acción o de resistencia para proteger y sostener los derechos y condiciones que dignifican la vida humana y no humana en la Tierra. Aquí creo que va muy bien hablar de la parte positiva del nihilismo. Si nada importa, si todo es absurdo y carece de significado, quiere decir que el sentido es una construcción. Y por lo tanto, podemos destruir, construir y reconstruir tantas veces como sea necesario. Nada está escrito en piedra, ni es eterno, ni es permanente.
Ya lo decían los budistas, todo es impermanente. Y esto nos abre paso a crear un mundo mejor que se permite cuestionar los sistemas establecidos y el status quo como algo inamovible. Y como fuerza opuesta al nihilismo, sobre todo esta parte negativa y paralizante, nos gustaría hablar de la esperanza en su sentido más activo y revolucionario, que es el que nos impulsa a no dejar que la oscuridad lo tome todo. No hablaremos de la esperanza como un consuelo pasivo, hablaremos de ella como un acto de creación, como si fuera un verbo y el más revolucionario que tenemos. Ahorita que estás diciendo esto, recuerdo algo que escribí hace pues yo creo que ya tiene como un año, que justo como que es un tema que también tú y yo hemos hablado mucho, ¿no? El de la esperanza. Y la pienso como un verbo. Y es un verbo que también está pensado hacia el futuro, porque no lo podemos pensar como sin contexto, ¿no? O sea, no podemos pensar la esperanza de forma temporal. Es una palabra que tiene temporalidad y que tiene acción, nos lleva a la acción, porque la usamos intencionalmente justo para eso, para abrirnos camino. Está viva esta palabra, está viva este concepto. Nos pide regresar a ella y usarla como fuerza. Y para accionar sobre algo, pues primero lo tenemos que imaginar. Y la imaginación es la materia prima de la libertad. Así es. El filósofo Frantz Fanon, que es un filósofo anticolonial, en Los Condenados de la Tierra nos dejó una brújula para tiempos de opresión. Él no hablaba de esperar, sino de forzar. Dijo, cada generación debe, a partir de una relativa oscuridad, descubrir su misión, cumplirla o traicionarla. Y esa misión no se descubre mirando atrás con añoranza, sino imaginando, desde la oscuridad presente, el mundo que debe de nacer. Y creo que es algo que estamos viendo muchísimo últimamente. Esta idealización del pasado, de los valores, de la composición de la familia tradicional, ¿no? De esta estética hasta de los 50, ¿no? De las tradwives, que sí pareciera, ¿no? Ser un mundo mejor, más esperanzador de lo que estamos viviendo hoy, pero no hay que perder de vista que estos son espejismos, que son imágenes distorsionadas del pasado, de la realidad histórica, que realmente nunca hemos vivido el sueño de la casa en los suburbios, la familia feliz, ¿no? O sea, la white picket fence, ¿no? O sea, la bardita blanca en el patio, ¿no? O sea, el perro. O sea, con un solo ingreso, ¿no? Que el papá es el proveedor y la mamá se queda en casa con los niños. O sea, y si eso existió, fue para muy poca gente, ¿no? Y aún así, dentro de esta imaginería, no alcanzamos a ver la sombra, ¿no? La explotación laboral, la opresión de los grupos minoritarios, el alto consumo de sustancias para poder mantener la máscara de una vida feliz, de ambos géneros, o sea, no nada más como de las mujeres que las súper enchochaban para que aguantara, ¿no? También el consumo de sustancias y alcohol en los hombres, o sea, algo ahí no andaba bien, ¿no? O sea, no perdamos de vista que no todo era perfecto, o sea, si lo pensamos, es como esa generación creó a nuestros padres, a los millennials, ¿no? Y a los, sí, generación X que tuvo a los Gen Z. Pues sí. Bebés de luz y amor, algo no está bien, claro. Y los contextos históricos en donde se dedica a esas realidades como para vender un sueño mientras estaba la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, o sea, el racismo estaba ahí abriéndose camino. Sí. Todo está conectado. Hashtag todo está conectado. Así de, yo ya estuve en estos juegos. Entonces, bueno, la imagen que nos quieren vender ahora, los brazos más conservadores de la política, es una versión endulcorada y adornada con oro falso, que promete respuestas fáciles a problemas muy complejos que enfrentamos hoy en día. El capitalismo más extremo que ha llevado a nuestro planeta y sociedades al borde del colapso y a la descomposición del tejido social. Entonces, la esperanza aquí es el descubrimiento activo de esta misión colectiva. Y aquí es importante recalcar que la esperanza se vive también en lo colectivo. Hay varios ejemplos de esperanza en acción que se viven desde lo colectivo que han transformado el activismo en el mundo. Uy, sí. Y pienso en muchos, ¿no? Muchos ejemplos. De hecho, los fuimos como que eligiendo también con lo que estamos viviendo ahorita.
Y bueno, muchos de estos ejemplos, por supuesto, son como, sí, o sea, emblemas de la esperanza activa de fuerza, ¿no? Y de resistencia. Y bueno, muchos son de los pueblos originarios en el sur global. Y sobre todo estos pueblos originarios que están defendiendo a la tierra, están defendiendo esto que se observa como solo recurso, ¿no? Los ríos, los bosques, las selvas. En México, por ejemplo, México es uno de los países que tiene más casos de asesinato de defensores de la naturaleza. Y tenemos también en México el caso de las madres buscadoras, su esperanza, ¿no? La esperanza que ellas muestran en la acción, en llevarlo a la acción. Las personas que se están organizando en contra de la policía antimigración en Estados Unidos. Hoy lo estamos viendo, ¿no? En todos los días, la organización colectiva. La base es la esperanza de vidas dignas, la esperanza de un mundo mejor, la esperanza de que eso no sea la normalidad. Y siento que esa fuerza surge como fuerza opositoria justo a todo lo que estamos viendo, el discurso de odio, las personas que están literalmente poniendo su cuerpo diario, ¿no? O sea, frente a la violencia. Hay tantos movimientos que imaginan un mundo más justo y actúan y se organizan para hacerlo posible y resisten los embates del sistema de muerte y destrucción. Angela Davis, cuya vida justo es un testimonio de esta esperanza en movimiento, nos recuerda: tienes que actuar como si fuera posible transformar radicalmente el mundo y tienes que hacerlo todo el tiempo. No solo creerlo, creer que es posible, sino actuar como si ya lo es. Y este como si es el puente justo entre el deseo y la realidad. Y ese es el verbo, ¿no? Esperanza, encarnado, llevándolo a la acción. Y a veces en el pensamiento occidental ha sido vista como con recelo, la esperanza, ¿no? Como una fuerza sospechosa. Se le ha considerado como el opiáceo del alma, como una ilusión dulce que nos distrae de la dureza del presente y nos adormece en la resignación, haciéndonos confiar en un futuro redentor en lugar de empujarnos a transformar el ahora. Es la acusación de que esperar es, en el fondo, una forma de no actuar. Pero esta mirada escéptica no es la única posible. Existen tradiciones de pensamiento que han reivindicado la esperanza no como un consuelo pasivo, sino como el latido mismo de la acción transformadora. El filósofo marxista Ernst Bloch, creo que es Bloch, por ejemplo, dedicó su obra magna a desentrañar este poder. Para Bloch, la esperanza no es un simple deseo, es el principio esperanza. Una fuerza concreta y material que late en el corazón de la realidad. Es esta chispa de insatisfacción ante un mundo incompleto, ese aún no que nos habla de lo que podría ser. Exacto. Esta esperanza es utópica, sí, pero no en el sentido de un sueño vago e inalcanzable. Es una utopía concreta. No se refugia en un cielo lejano, sino que está anclada en las posibilidades reales que germinan en el presente. Es esta capacidad de detectar en las grietas del sistema y en las luchas cotidianas los destellos de un futuro más justo. Así, la esperanza se convierte en el motor que nos orienta. No es un mapa detallado, sino una brújula que apunta hacia la justicia, alimentando la voluntad de caminar, de construir. Es lo que nos impide conformarnos y nos recuerda una y otra vez que el mundo no está terminado, que está haciendo y puede ser rehecho. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Cómo hacemos para que este vórtice de rapidez y nihilismo que vemos desde nuestras pantallas no nos adormezca ante el dolor? Que no convierta la injusticia en un espectáculo más, que no transforme nuestra indignación en un simple pues me gusta, o en un cansancio cínico que nos hace decir pues ya para qué. Es justo en este abismo entre la sobreinformación paralizante y la tentación de la desconexión donde la propuesta de Joanna Macy se vuelve no solo útil, sino vital. Macy va más allá de las definiciones y nos da una clave práctica para caminar sobre este terreno movedizo, que es la esperanza activa. Ella plantea que esta esperanza no depende de que tengamos certeza de que el cambio es posible, sino de nuestra disposición a contribuir a él. Y aquí la voy a citar porque esta cita me parece demasiado hermosa y es: si el mundo ha de sanar a través de los esfuerzos humanos, estoy convencida de que será gracias a personas comunes, personas cuyo amor por esta vida es mayor que su miedo. Y creo que es justo lo que estamos viendo. Claro. Y sí, o sea, es pasar de ser espectadoras que ignoran o evalúan probabilidades a ser participantes.
es reconocer que no tenemos el control, que el futuro es incierto, pero afirma que nuestra acción sí cuenta con un ingrediente esencial en la mezcla de lo posible. Y es profundamente valiente porque exige actuar sin la recompensa asegurada. Es como plantar una semilla en una tierra árida, regarla día tras día, no porque tengas la seguridad de que florecerá, sino porque tu compromiso es con el acto de plantar y regar. Tu lealtad es con el proceso, no con el producto. Eso rompe el hechizo nihilista que nos dice que si no hay victoria segura e inmediata, cualquier esfuerzo es absurdo. La esperanza activa responde. El sentido no lo da el triunfo final. Lo teje la calidad y la intención de nuestro aporte cotidiano. Uno de mis maestros, el doctor Gabor Mate, comparte de manera muy vocal, ¿no?, que los esfuerzos que él está haciendo por crear un mundo más curioso, compasivo, amoroso, para dejar a quienes siguen después de nosotros mejores posibilidades de las que pues hemos tenido, para no repetir los errores del pasado, es algo que él hace sabiendo que no le va a tocar ver, no le va a tocar experimentar, ¿no? Y ahí sigue. Y esto resuena mucho conmigo porque sé que lo que haga, los cuidados, la amabilidad, el amor que yo pongo en el mundo, puede que alcance a ver cómo reverbera hasta cierto punto, pero nunca voy a ver hasta dónde puede llegar. Y sin embargo, lo importante es no detenerse, no rendirse, porque no vemos el resultado final. Y creo que este es uno de los actos más grandes de amor que podemos tener por la humanidad. No rendirnos y dejar este lugar un poquito mejor de lo que encontramos. Aunque no sepamos si va a funcionar o a quiénes va a tocar, es dejar atrás el ego del reconocimiento o el legado, que para mí es la verdadera trascendencia. Claro. Por eso es que procuro en mi día a día mantener un corazón abierto, conectar con la suavidad, con la ternura, estar presente para mí, para otros, practicar la gratitud, la ética de los cuidados. Así es como yo mantengo esa esperanza viva, sabiendo que son semillas que lanzo al mundo sin saber dónde van a caer, sin saber si van a germinar, solo porque sí, como un acto de amor a mí misma, pero también a los demás. Claro, y creo que de esta forma en la que uno va tejiendo en su cotidiano, la forma en la que percibes la esperanza, creo que como lo estamos viendo, cómo se están moviendo como estas fuerzas políticas en el mundo, lo que hemos estado viendo desde hace 3 años en Palestina y demás, también nos recuerda que la esperanza se construye en el colectivo y la esperanza es profundamente colectiva porque esta disposición a contribuir, como dice Ana, como estas semillitas, encuentra ese sentido en el encuentro con otros, ¿no? Una sola semilla plantando un árbol, pues es muy bonito y puede parecer un gesto diminuto, pero cuando ves que es una comunidad coordinada que está plantando un bosque, eso ya es una fuerza imparable, ¿no? La esperanza activa se nutre de estos nodos que vamos formando, de las redes de cuidado mutuo, de los proyectos, ¿no?, compartidos, donde nuestra contribución singular se entrelaza con la de otros. Es en lo colectivo donde la fragilidad de nuestro aporte individual se transforma en resiliencia. Y aquí voy a poner un ejemplo muy claro que creo que fue lo que nos unió. O sea, lo que hizo que Ana y yo decidiéramos hacer el podcast, que era hace mucho no nos veíamos, nos reunimos y fue como de, ¿qué está pasando en el mundo? O sea, ¿qué estamos observando? Estos discursos, ¿no? Ya los conocemos, estamos viendo lo que se avecina. ¿Qué se hace con tanto? ¿Qué se hace con tanto dolor? ¿Qué se hace con tanta rabia? ¿Qué se hace con tanta confusión, frustración? Tejer algo juntas. Y siento que eso es muy bonito porque lo vimos cuando fuimos a la marcha el año pasado en contra del genocidio. Nos dimos cuenta que esa fuerza colectiva, o sea, de miles de personas caminando al lado tuyo, queriendo que haya un fin a esta atrocidad, eso ya es, para mí, es como un símbolo de esperanza, ¿no? Hay gente que está contando historias. Las historias de esas vidas están siendo contadas, ¿no? O sea, no están cayendo en el olvido y creo que eso también es esperanza activa. Y pienso cómo todo lo que vemos y lo que escuchamos nos dice lo contrario, ¿no? No sirve de nada organizarse, de qué sirve una marcha, de qué sirve hacer un podcast, qué sé yo. No sabemos a quiénes les llegan estas palabras y tal vez recuerden como, claro, o sea, yo puedo hacer una parte mínima y esa parte mínima se va a conectar con otra y son estos lados que se conectan, ¿no? Y ahí se van generando
como estos futuros posibles, imaginándolos y llevándolos a la acción. Claro, y aquí hay dos cosas que me vienen a la mente. Una que está muy ahorita de moda, no sé si has escuchado de lo que están haciendo las ARMY. Güey, estoy amando a las ARMY. Amamos a todas estas morritas ARMY. En el sistema. Muy bien, chicas. O sea, la manera en la que se han organizado, estructurado sus demandas, o sea, han colectivizado el proceso. O sea, sí, a lo mejor es algo superficial como un concierto de un grupo que les gusta mucho, pero lo que representa para mí es así como de, claro que sí, o sea... Yo también siento como, sí. Es ese poder que tenemos de, o sea, sí podemos trabajar juntos, y no tenemos que hacerlo solas, además, ¿no? Porque unas son ingenieras, otras son, ¿sabes? Otras solamente comunican, y con eso van armando, y bueno, ahora, pues, está temblando Ticketmaster hasta donde sea, ¿no? Y es que justo no es, o sea, en ese sentido, o sea, lo vemos o sea, poniendo las piezas de todo y dices, bueno, ok, no, o sea, posiblemente se vería como superficial, pero también el sistema ha hecho que los conciertos sean un lujo y este sistema, ¿no? De que tienes que hacer filas y Ticketmaster se los queda a todos y los revendedores, ¿sabes? O sea, como que lo que están haciendo me parece muy simbólico. Sí, totalmente. Como, denle con todo. Sí, aquí, mira, amamos. Ahí estamos amando. Dan lo que hacen. Sigan a ARMYs, las apoyamos. Y esto que platicamos, ¿no? De las ARMYs, pues bueno, es un poquito más moderno, pero hay una película que me gusta mucho que se llama Cloud Atlas. Si no la han visto, se la súper recomiendo. Es una... voy a poner un poquito de spoilers, digo, de 10 años, pero, o sea, no tanto. Sí, ya más de 10 años. Pero son varias historias contadas a través del tiempo, ¿no? Y bueno, realmente vale la pena. Es una gran película. Los diálogos, chef's kiss, vale la pena. Cada minuto de esa película vale la pena. Y bueno, este es un diálogo entre Haskell Moore y Adam Ewing. Haskell Moore creo que está como en 1850 más o menos esta parte de la historia. Y Haskell Moore es un esclavista, ¿no? Es un cuate que ha hecho su fortuna a partir de vender esclavos, ¿no? Y Adam Ewing es su yerno, ¿no? O sea, está casado con su hija. Y entonces lo manda al Caribe, no recuerdo si es el Caribe. Sí. ¿No? Como a supervisar y como la compra y venta de esclavos y las plantaciones. Y Adam pues, se queda muy choqueado, ¿no? Con esta realidad que están viviendo los esclavos, esta violencia. Y en algún punto ayuda a un esclavo que se cuela al barco, lo protege, ¿no? O sea, lo salva, creo que sí lo salva, ¿no? Según yo, y lo protege. Y entonces, pues bueno, a través de toda esta travesía que él tiene en su arco, al llegar, pues él dice, yo ya no quiero seguir haciendo esto, yo ya no puedo trabajar contigo, ¿no? Entonces este diálogo se da entre el suegro y el yerno, ¿no? El suegro esclavista y el yerno. Y entonces Haskell Moore, que es el suegro, le dice, existe un orden natural en este mundo y quienes intentan subvertirlo no suelen acabar bien. Este movimiento nunca sobrevivirá. Si te unes a ellos, tú y toda tu familia serán repudiados. En el mejor de los casos, existirás como un paria al que escupen y golpean. En el peor, serás linchado o crucificado. ¿Y para qué? Para que hagas lo que hagas, nunca llegará a ser más que una sola gota en el océano ilimitado. Y Adam Ewing le contesta, ¿y qué es un océano sino una multitud de gotas? Entonces, no perdamos de vista que sí, somos una multitud de gotas, pero juntos somos un océano. No. Y tomando este ejemplo, quiero tocar el tema de la imaginación como la materia prima de la esperanza y de la justicia. La imaginación nos sirve para pensar en mundos posibles. Viene a mi mente Julio Verne, por ejemplo, hablando de submarinos mucho antes de que siquiera existieran. Muchas de las cosas que podemos experimentar ahora existen porque alguien en algún lugar se permitió soñar y seguir ese sueño hasta que dejó de serlo. Y bajo ese mismo principio vale la pena voltear a ver quiénes controlan nuestra imaginación. Hemos notado un fenómeno interesante. En varias series y películas podemos ver cómo hablan de temas que están muy presentes en nuestra vida cotidiana. Problemáticas grandes como la opresión, el genocidio, y que empresas tan grandes como
Disney, por ejemplo, hagan este contenido mientras sabemos que por detrás apoyan la destrucción real de personas al financiar sistemas opresivos y genocidios reales. O sea, no es casualidad. La fantasía también puede ser instrumentalizada de manera que te esconden las cosas en la cara, ¿no? Las cosas para que como que quedan ocultas a simple vista para que cuando alguien lo traiga al mundo real como una posibilidad, como un chance de un cambio social para desmantelar sistemas opresivos, pueda ser atacado y criticado como una fantasía, no algo que pueda ser viable, ¿no? Es como desacreditado de no, pues eso no puede ser real, ¿no? Eso es de la película tal, ¿no? Entonces es muy importante mantenernos críticos y observadores, cuidar lo que consumimos, ¿no? Y con respecto a lo anterior, vale la pena también mantenernos atentos a cómo se busca que todo esté dado en el mass media. En las series existe una sobresaturación que no deja espacio para soñar e imaginar mundos distintos. Frente al vórtice de la pantalla que nos adormece y paraliza, la esperanza activa es un antídoto. Nos llama a bajar la mirada del feed infinito, alzar la vista al rostro del vecino, a parar el ruido del mundo para escuchar el latido de un proyecto en común, a intercambiar el clic efímero por la mano extendida. La palabra escrita en redes por la conversación en la plaza, ¿no? El compartir noticias por el crear comunidad. Y ojo, las redes también pueden ser poderosas, pero hay que cambiar nuestra relación, ¿no? Con ellas, no como un espacio de habitación, sino como un espacio potencial de organización colectiva. O sea, el ejemplo Nepal, sí, ¿no? O sea, los morritos se organizaron y eligieron primer ministro por Discord. O sea, sí, wow, ¿no? Entonces, bueno, sí pueden ser útiles, solo hay que saber usarlas. Y pues sí, nos puede llevar a cosas muy padres, como por ejemplo hacer un podcast con tu amiga. Y justo esto que mencionas, ¿no? O sea, la información que estamos consumiendo no está organizada de manera aleatoria y puede parecer teoría de conspiración, pero lo estamos viendo. Está creada para adormecernos. Está creada para que veamos atrocidades a plena luz del día vía nuestra celular y el siguiente video sean gatitos, mapaches, ¿no? Y demás. Y ahora, pues bueno, punto y aparte con todo lo que está derivándose de la inteligencia artificial, estamos siendo pues sí, como estos recipientes de un montón de información y a veces no sabemos qué hacer con las cosas que nos duelen. Entonces, esta propuesta es cambiar la relación que tenemos con el dolor. Y no se trata de dejar de ver el dolor, de sentir el dolor, sino de cambiar nuestra relación con él, de pasar de esta observación horrorizada a un sentimiento profundo, compartido y a esta respuesta comprometida, ¿no? Hacer ese enlace de lo que veo a lo que hago. La contribución, por más pequeña que sea, es este hilo con el que comenzamos a tejernos a nosotras mismas, a la vida, y a tejerla entre todos, a un mundo que no existe todavía, pero por el que ya estamos trabajando. ¿Cómo alentamos esa esperanza en el cotidiano? Y yo creo que es importante, al menos en mi caso me ha pasado a raíz de todo lo que ha sucedido en estos últimos 3 años, que me parece que es como, empezó como un campo de experimentación de una nueva normalidad de lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? En internet, de la información que podemos digerir o no, y que nos rompe, ¿no? O sea, yo me he sentido rota a lo largo de todos estos años y me sigo sintiendo así, y aún con todo eso, lo elegimos conversar, ¿no? Entonces aquí también creo que es importante hacer este paréntesis de hablar estas cosas también con su terapeuta, ¿no? O sea, venimos de capítulos de hablar de cómo la psicología puede ser un arma y una herramienta muy fuerte del pensamiento colonialista, ¿no? Entonces, la terapia también puede ser un espacio para hablar de esto aquí. Entonces, ojo, ¿no? Si su terapeuta o esta persona de confianza con la que a lo mejor pueden abordar estos temas les dice como de eso está pasando lejos, o deshumanizar esta parte, pues ahí, ojo, mucho ojo. Y cuéntelo, quien más confianza le tengas. Y justo, ¿no? O sea, ahorita pienso como nosotras, no también desde nuestro quehacer psicoterapéutico, en lo que trabajamos y demás, sino también en lo más pequeño, en lo cotidiano, cómo alimentamos esa esperanza. Ana ya nos comentó, ¿no? O sea, nos contó poquitas partes y creo que es justo eso, o sea, no deshumanizarnos, que la información que consumimos no se quede solo en eso. ¿Qué posibilidades hay de construir un mundo
más justo, más empático, más amoroso. Y que justo siento que esto nos está demostrando que lo vemos lejos y creo que nos está pasando, y a muchas personas que veo cerca de mí les pasa que es como, bueno, pero esto está pasando allá, bueno, pero esto está pasando. Y entonces ahorita vemos mucha gente viviendo en Estados Unidos uniendo puntos y dice, caray, lo que está pasando en Palestina no está tan lejos de lo que está pasando en Minneapolis. ¿Quién está entrenando esos soldados? Y ahí es donde decimos todo, o sea, somos un colectivo, no podemos separar, ¿no? Todo está conectado. Exactamente, exactamente. Creo que esa ilusión de la separación en general, ¿no? O sea, en la vida es lo que más juega en nuestra contra como seres humanos, ¿no? Freud le llamaba el narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿no? De decir es que el otro es un diferente, es un otro, y no nos damos cuenta que todos estamos en el mismo barco, como en la misma piedra flotando en el espacio, ¿no? Y que, o sea, somos muy vulnerables y que nuestro poder reside en la colectividad, en el trabajo en equipo, que no llegamos a este punto de la vida, de la creación, de la existencia, del desarrollo con el hiperindividualismo. Llegamos aquí porque fuimos fuertes juntos, entonces es como recordar eso, y que el otro no es mi enemigo, que el otro, no, o sea, creo que vale la pena, ¿no? Cuestionarnos estas creencias que tenemos pues sí, ¿no? O sea, ¿quién se beneficia de que yo odie, de que yo no? Porque es difícil odiar de cerca. Sí. Es difícil odiar de cerca. Cuando ya conoces a alguien, es difícil odiar de cerca. Entonces, acerquémonos. Sí. Acerquémonos. Y escuchen historias que no se parezcan a la suya. Eso. ¿No? O sea, como que la curiosidad creo que también alimenta esa imaginación de futuros posibles y nos acerca. Lean historias de personas que viven muy lejos de ustedes. Creo que eso nos conecta, documentales, películas, incluso las series, ¿no? O sea, y romper esta ilusión de que lo que se imagina como un futuro posible, más justo, más amoroso, es meramente imaginación, ¿no? Todo parte de ahí. Lo dijimos alguna vez en alguno de nuestros otros episodios, ¿no? O sea, los esclavos que venían de África soñaron en algún momento con ser libres, ¿no? O sea, y lo imaginaban como un futuro posible, y me imagino la cantidad de gente que les dijo que eso no era posible. Claro, claro. Entonces, también creo que es importante, ¿no? Si vamos a estar conectados en las redes y demás, que también ya alguna vez lo hemos mencionado, que el contenido que consumamos sea muy bien pensado. Hay que entrenar nuestro algoritmo y no al revés, ¿no? También es importante buscar las historias de la gente que se está organizando, que está resolviendo, que está haciendo cosas, que ha reforestado, como las Armis en Perú. Felicidades, Armis en Perú, ¿no? ¿Sabes? O sea, que están limpiando el mar, las playas, los ríos, o sea, que están cuidando, porque esas no pasan, ¿no? O sea, pocas veces pasan o pasan, y como pasan muy rápido. Sí. Pero creo que cuando buscamos conscientemente ese contenido, podemos darnos cuenta del gran esfuerzo y el gran poder que tenemos como seres humanos, y para hacerle frente a la parálisis y no sentir que tenemos que ser solo nosotros los que resolvamos todo. Claro, y justo ahorita estoy diciendo algo que me recordó esta noticia que vi hace unos días de cómo en realidad esta fuerza colectiva que se está organizando en diferentes estados en Estados Unidos, como Minneapolis, pues está rebasando las fuerzas opresivas de la policía migrante, y me conmovió mucho la noticia de que hay un montón de personas, sobre todo las mismas maestras de las escuelas, donde de pronto dejan de asistir a clases 100 niños, 150 niños, 200 niños, en donde necesitan alimento, necesitan ahora con las nevadas, ¿no? Necesitan un montón de cosas, y son esas comunidades las que se están organizando para llevarles, si no pueden salir de su hogar, llevarles alimento, llevarles cosas de la escuela. O sea, además, no están dejando caer su comunidad. ¿Y quiénes son estas personas? Los vecinos, ¿no? Padres, madres, tías, hermanas, amigas, amigos que están haciendo lo posible por cuidar a su comunidad. Y creo que lo vemos día a día, ¿no? O sea, involucrándonos en nuestra comunidad. Esos son los tejidos que se resisten, ¿no? O sea, que no pueden ser, pues sí, o sea, no los pueden romper, pues. Exacto. Y digo, como
un buen primer punto creo que es saluda a tu vecino, a tu vecina, ¿no? Pregúntale su nombre. O sea, y yo puedo entender lo difícil que a veces es. Yo soy una persona muy introvertida, pero tengo mucho trabajo, aunque ustedes no lo crean. Me cuesta mucho trabajo conectar con la gente, me da cosa, ¿no? O sea, siempre he sido muy, muy tímida y por mi neurodivergencia es algo con lo que batallo, ¿no? Pero de un tiempo para acá es como, le pregunto el nombre a la vecina, ¿no? Y me he dado cuenta de que a partir de que le pregunto el nombre a la vecina está al pendiente de mí. Sí. Y es bien interesante, ¿no? Y entonces esa vecina está al pendiente de mí, pero platica con la otra vecina, entonces como que me empiezan a conocer y yo las empiezo a conocer a ellas. Y entonces, ¿no? Como si alguien necesita que le cierre el portón del coche, ¿no? O que le abras la puerta a la señora que viene en la caminadora, como que nos vamos apoyando y es un cambio chiquititito. Sí, y pues bueno, creo que tenemos muchos ejemplos de cómo se ve esta esperanza en el cotidiano y es desde cómo vivimos el presente, cómo nos comunicamos con los demás, qué relaciones son las que alimentamos y también que no necesariamente tiene que haber un gobierno totalitario en curso para poder generar estos vínculos y ahí es donde creo que tenemos que poner más atención, que el fascismo está avanzando en muchas partes del mundo y lo estamos observando y creo que es importante hablar de eso también, porque esta fuerza es una fuerza muy fuerte, ¿no? En donde se abren espacios para pasar de discursos conservadores a discursos de supremacía blanca, de pensamientos colonizadores, y aquí es donde también nosotros tenemos que estar, ¿no? Nosotros tenemos que estar como muy atentas a la información que consumimos y a los discursos que dejamos pasar, porque no estamos tan lejos de, ¿no? Entonces ahí habría que estar muy atentas y pues justo, o sea, como que es algo que se alimenta en lo individual y en lo colectivo. Claro, y aquí también me gustaría agregar el cuestionen todo, ¿no? Si alguien se vende como un gurú, un guía, ojo, digo, ya lo hablamos de, creo que el primer episodio, ¿no? Pero ojo, ¿no? Porque si una persona te dice que tiene las respuestas absolutas, la verdad absoluta, es una súper red flag, ¿no? Hay que hacer nuestro propio criterio, hay que tener discernimiento, ¿no? A partir del conocimiento, no se queden solamente con una voz, ¿no? Cuestionen todo, o sea, cuestionenos a nosotros también, ¿no? Y también este tema de si tu espiritualidad, ya lo hemos dicho, más es muy importante recalcarlo con lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Si tu persona o guía espiritual, si tu psicólogo, si tus maestros, si cualquier persona que esté cerca de ti te dice que no es sano involucrarse en cosas que están pasando lejos de ti o de qué estás hablando si eso está pasando en otro país o no, o sea, como que esto que se hace como de, ay, pero ¿cómo vas a hablar tú de lo que está pasando en Venezuela si estás tan lejos? No, todo lo que sucede en el mundo nos afecta, no estamos separados, ¿no? O sea, aunque vivamos en otro país, es una red, ¿no? O sea, como es una red política, de movimientos políticos que nos van a terminar por afectar y nos afectan no hoy en día porque lo estamos consumiendo y lo estamos viendo. Y justo a la luz de esto que está pasando, del avance de gobiernos totalitarios o del fascismo en el mundo, es que estamos hablando de la esperanza porque es una fuerza que se opone a esta oscuridad que se extiende. Así es, así es. Entonces, pues bueno, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo sostienen la esperanza en el cotidiano? ¿Qué están haciendo, ¿no? Para resistir este avance tan abrumador de estos discursos intolerantes y de odio, ¿no? Y no caer en la parálisis, pues con todas las cosas que están pasando en el mundo, ¿no? Déjenos saber en comentarios, compártanos sus historias, nos encantan las historias, el chismecito fino. en redes, ¿no? Pueden encontrarnos como @circuloatalanta y no olviden suscribirse, darle like al episodio, picarle a la campanita. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias también por ser tan pacientes con nuestros episodios, nos han escrito que les gusta el contenido, estamos muy contentas, se vienen episodios increíbles este año, tenemos ahí una lista, se viene fuerte. Se viene entretenido también. Y pues bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Círculo Atalanta, un refugio para conectar, crecer y transformarnos juntas. Adiós. Para que esté muy bonito. Ya sé.
Hasta lueguito. Me saludas al marido y a los niños. Me saludas a tu mami. Me la cuidas mucho. También a tu hermanita.